Hola a todos brujitos, buenas noches, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de 3 puntos importantes que me han estado preguntando mucho por ahí y creo que les van a interesar. ¿Cómo romper? ¿Mm? O cómo liberar a los fantasmas o espíritus que puedan habitar en nuestro hogar o que podamos estar viendo o nos están persiguiendo. ¿Cómo los liberamos? ¿Cómo los soltamos? ¿Ok? También vamos a hablar de cómo liberarnos de, por ejemplo, cuando queremos sacar a una entidad a la cual hemos rendido culto y la queremos sacar de nuestra vida, cómo hacerlo para que no haya problemas, ¿ok? Y también vamos a hablar de los vínculos tóxicos con las personas, o vínculos no tienen que ser tóxicos, pero que ya es hora de cortar con los humanos, ¿ok? Entonces vamos a hablar de lo espiritual, de lo, digamos, del culto y del nivel humano, de cómo nos vamos a deshacer de esas personas, tanto las tóxicas como las buenas, pero experiencias que ya no necesitamos porque no son útiles para nuestro más alto bien, ¿ok? Vamos por allá. Bueno, brujitos, vamos a hablar primero de lo que es los fantasmas, ¿ok? Nuestros queridos fantasmas que habitan muchos alrededor de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos fantasmas tanto? ¿Por qué estamos rodeados de fantasmas? ¿Por qué los fantasmas habitan en nuestras casas, en todas partes? Lo que pasa es que hay casas que no los atraen tanto, estamos claros. Hay personas que no son bombillos receptores de atraer estos espíritus. No por eso, aunque no los vean, no por eso esos espíritus no están cerca de ellos, sí están. Ustedes pueden estar tranquilos en su casa y pueden estar seguros que siempre hay un fantasmita atravesando por ahí. La cuestión es que ustedes no los ven y muchos de ellos están súper perdidos y tampoco hacen contacto con ustedes. Entonces hay muchos que dicen, mira, yo no tengo contacto con esto. Pero casi todos nosotros hemos tenido una experiencia fantasmal o sospechamos que, mira, en la casa de la abuela hay un fantasma. Se nos ha aparecido un espíritu, se nos ha aparecido un fantasma pidiéndonos ayuda, sabemos que tenemos un familiar, soñamos con ellos, la casa, lo que tenemos más capacidad para ver, mira, esta casa está llena de muertos, esto es un portal de muertos, las casas vórtices y las casas con portales, por supuesto que allá atraviesa no solo otras entidades, sino por supuesto fantasmas, ¿ok? Fantasmas perdidos, la mayoría, muchos de ellos mueren y mueren en un tipo de calidad mental que no los deja irse. No saben ni siquiera que están muertos, ¿sí? Es como la película de Sexto Sentido, es verdad, muchos no saben que están muertos. Murieron en inconsciencia, apegados a su sitio, a su mundo y creen que están viviendo en el mismo mundo, ¿ok? También lo podemos mirar con la película de Los Otros. Esto suele pasar y creen que los humanos son los invasores. Por eso muchas veces nos asustan. Otros porque de alguna forma quieren comunicarse, nos pueden ver y nos asustan porque ven que nosotros no hacemos caso, entonces nos tiran cosas. No es que quieran hacernos daño, pero quieren que los escuchemos, ¿ok? Algunos porque son fantasmas agresivos, apegados a su mundo y pues se van quedando estos espíritus en esta dimensión astral que es muy pesada y a veces muy difícil de salir y en la cual muchos de las entidades oscuras dejan a estos seres viviendo, digamos los atrapan, ¿ok? Todo depende de la condición mental en la que la persona vivió y murió. Pero muchísimos son ayudados. No crean ustedes que los dejan ahí para siempre. No, muchísimos son ayudados. Los ángeles siempre vienen a rescatar y por supuesto uno de los mayores beneficios que podemos hacer es la llamada desde aquí
desde nuestra tierra, nosotros convivimos, todos nosotros vivimos alrededor del mundo astral, no, o sea, nos rodea el mundo astral, donde viven ellos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? La llamada. Cuando están conscientes de que no tienen ahí un espíritu maligno, sino que tienen un fantasmita. E incluso así, aunque hayan espíritus malignos, vamos a hacer el trabajo de ayudar a los muertitos, ¿ok? O si sospechamos por sueños o lo que sea que algún familiar se quedó atrapado, vamos a ayudarles, ¿ok? Para eso antiguamente se hacían, por ejemplo, lo que eran las misas. Eso tiene su sentido, ¿ok? En las religiones se utilizan muchos métodos para que el alma logre pasar esa dimensión oscura para irse y seguir evolucionando, ¿ok? Fíjense, hay una película muy antigua, pero es muy buena en cuanto a su simbología, y así más o menos lo vemos nosotros. Se llama El regreso al hogar, creo que es de Chico Javier, es un brasilero. No sé si se escribe CX o XI, Chico Javier, no sé, esos nombres brasileños raros. Muy antigua, pero tiene una simbología muy buena, ¿ok? Si quieren echarle un vistazo, échenle un vistazo. Entonces, por supuesto que desde allá arriba se obtiene ayuda, pero recuérdense que esto es un mundo que está muy lleno de una masa oscura y cuando nosotros, los que estamos despiertos, emitimos la llamada, somos como unos bombillos, como unos faroles, como unos faros ¿cómo se llama? De stadium, ¿ok? Y entonces es como que los seres que están allí nos perciben. Por eso somos las conexiones. Por eso existe las personas que somos los psíquicos, ¿ok? Así como nadie puede operar un corazón sin un cardiólogo, bueno, hay seres que estamos especializados en hacer la conexión con el mundo espiritual, ¿ok? Para hacer la llamada. Y recuerden que la llamada obliga a la respuesta. Toda oración que se haga nunca jamás dejará de ser atendida. Pide y recibe, toca y te será abierto. ¿Ok? Siempre es así, eso es una máxima. De hecho dicen que no hay ninguna petición que uno haga a los seres de luz y que pueda ser ignorada. No, de alguna manera siempre estamos siendo ayudados, ¿ok? Nosotros y los que queremos ayudar. Entonces, estamos en todo nuestro derecho, no estamos irrumpiendo ninguna ley del karma de pedir ayuda por estos seres que están atrapados y no están viendo bien. Entonces, vamos a darles unas técnicas aquí. Esto es más que todo un video de técnicas y de hablarles un poquito sobre los asuntos. Me provocó hablarle de varios temas a la misma vez, pero que van relacionados, ¿no? Ok. Ok. Tenemos un portal, más o menos analizamos, sabemos cuántos espectros pueden haber en la casa o no, espíritus. Puede que tengamos ubicado dónde está el portal o no, no importa. Lo que vamos a hacer es, en este caso, sé que tenemos nuestros dioses que por supuesto pueden colaborar, absolutamente, sí. Pero en este caso yo recomiendo trabajar con la fuerza angélica, porque ellos son los encargados de esto, ¿ok? Son los encargados absolutamente de ayudar al humano y extraerlo y llevarlo hacia donde debe ir. Son los ángeles aquellos que se ocupan de esto. Definitivamente no hay mayor fuerza para colaborar en esto que los ángeles, ¿ok? No está de más que le pidan a sus dioses o a quien ustedes les gustan, tengan un culto, muy bien. Pero vamos a llamar la fuerza angélica, ¿ok? Por supuesto, siempre, si sabemos que hay algunos espíritus rebeldes u oscuros, vamos a pedir siempre la ayuda de Miguel. Miguel, Gabriel, son dos de los espíritus que se ocupan más de pasar las almas al otro lado. Y por supuesto, Azrael. Aunque Azrael también se ocupa también de los procesos de muerte física. Pero llamarlo a él es muy importante
son los tres que diría yo que son perfectos para esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, primero tenemos que entrar en un poquito de estado de meditación, ¿verdad? Pero no es necesario entrar en un estado profundo. No es necesario que seas canalizador, no todos podemos canalizar. O no sabemos hacerlo aún, estamos aprendiendo, ¿ok? O no todos tenemos el poder de visualizar. Hay personas que les cuesta mucho la visualización, pero vamos a tratar de visualizar o de sentir. Y si no podemos visualizar ni sentir, vamos a tratar de hacer el pedido con nuestro corazón. Eso no lo evita nadie, ¿verdad? Si te inspira más, por ejemplo, oye, mira, yo no sé visualizar, pero yo pongo una imagen en la tele, por ejemplo, una pantalla grande que tenga de un bosque, suponte. Bueno, eso te puede ayudar a centrarte en algo bonito, por ejemplo, mientras vas haciendo lo que te voy a explicar aquí, ¿ok? Vamos a utilizar lo que es la técnica de segunda visión. ¿Qué es la segunda visión para ustedes? Más allá de canalizar o salir del cuerpo, aunque que la canalización ocurre también en segunda visión, más o menos van juntas. Lo que pasa es que el que lo tiene ya desarrollado lo hace como agarrar el vehículo el sincrónico de velocidad y lo hace en automático, o montar bicicleta. Ni cuenta se da, ya está ahí. El que no, pues tiene que practicarlo un poquito más. Pero la segunda visión es como, le llamo yo, salir un poquito del cuerpo. Por eso tenemos que un poquito respirar. La respiración nos va a ayudar a relajarnos. Respiramos un poquito, ¿verdad? Podemos hacer las respiraciones que son, respiramos en 3, absorbemos el aire, ¿verdad? Aguantamos 9 y expiramos en 6. Eso hecho de unas 6 a 10 veces tranquiliza nuestro cuerpo para poder entrar en una canalización, ¿ok? O en una segunda visión, que nos levantaría un poquito el cuerpo energético o un poquito el alma, de alguna forma, por decirlo así, sale un poquito de nuestro cuerpo. Es como que se asoma, ¿no? Aquí está la cara, entonces se asoma un poquito. Eso es suficiente para ver muchísimo y para hacer este trabajo. Okay. No es que lo van a hacer a conciencia, no tengo que salir así o asado, no. Es una cuestión de entrar en esta tranquilidad, en esta paz y comenzar a tratar de ver. La segunda visión se produce sola y a medida que se practique se produce sola, igual que el viaje astral. ¿Ok? Otro día les puedo enseñar técnicas de cómo desarrollar un poco más esto, pero es tratar de ver aquello que no ven tus ojos. Eso ayuda a desarrollar la segunda visión, definitivamente. ¿Okay? Algunos tendrán sus límites, otros llegarán mucho más allá, otros se sorprenderán o descubrirán que tienen otra forma de comunicación. A nivel de sensibilidad, a nivel de escucha, a nivel de voz interior, no importa, ¿ok? Y como les digo, si quieren se conectan con una pantalla que tenga algo bonito que ustedes digan, oye, ahí hay gente que si tú le cierras los ojos empiezan a pensar mucha bobería y no logran la concentración, ¿ok? En cambio, si le ponen un paisaje bonito, se van relajando. Una música, perfecto. Un buen olor, utilizamos la terapia de los olores, la terapia de los sentidos, la terapia todas esas cosas que nos alegran en los sentidos y nos ayudan a entrar ¿ok? Si queremos ir a la naturaleza, también, perfecto, si la naturaleza nos ayuda a centrarnos. Su fuerza es muy grande, controla el poder de nuestra aura, controla el descontrol áurico, controla la naturaleza, controla el descontrol áurico. A veces hay montañas tan potentes que hasta te meten el aura para adentro. Sí, pero no todas. Ok, un poquito de naturaleza también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a solicitar la asistencia. Tenemos el derecho de solicitarla. Vamos a solicitar la asistencia de los ángeles, primero nuestros ángeles guardianes, ¿ok? Nuestro ángel guardián y nuestros guías espirituales. Se le llama paquete angélico personal, ¿ok? Lo podemos llamar así,
que venga a nosotros porque lo solicitamos y estamos en ley y en derecho de recibirlo. Sentimos que están allí, conectamos con ellos un ratico, perfecto, le pedimos la guía. Entonces vamos a llamar a Miguel Arcángel, a Gabriel o a Israel, o a los tres, si ustedes gustan, ¿ok? Esto es un ejercicio sencillo, ¿ok? Para que ustedes puedan hacerlo, porque muchos me han preguntado, ¿cómo libero a los espíritus que están en mi casa? Bueno, esto es una forma sencillita, señores, de librito de bolsillo. Ok, ¿qué es lo que van a ver? Traten de ver las presencias que llegan o sentir, porque ellos cuando son llamados, ellos acuden. De alguna forma ustedes los van a sentir, ¿ok? Le pueden prender, por supuesto, sus velitas azules, velitas blancas, a los tres arcángeles, que no las necesitan, pero es un elemento que está moviendo energía, está muy bien para ustedes centrarse, ¿sí? Recuerden que los altares son lugares para nosotros conectar con nuestra energía física, la energía espiritual, pero no se necesitan, ¿ok? Son un extra, sobre todo para los ángeles, ¿ok? Pero sí sus velitas, su incienso, perfecto. Ok, comenzamos a visualizarlo. La manera más fácil es la siguiente. ¿Dónde tenemos el portal más fuerte en nuestra casa? Supongamos que está en la esquina de la sala. Bueno, ok, vamos a poner nuestra atención allí. Y vamos a visualizar que se abre en azul, color azul, azul vibrante, azul turquesa, azul ángel, azul Miguel, ¿ok? Que se abre un portal y lo vemos como si fuera una estela de fuego que va abriendo una puerta, ¿ok? Hasta que eso se abra por completo y vemos que ahí hay luz, ¿ok? Vemos una luz fuerte, una luz radiante, una luz celestial, ¿ok? Si empezamos a ver cosas raras, frénense, ¿ok? Sí. Porque puede haber interferencia energética. Ustedes tienen que ver eso y empezar a sentir paz y que se les mueven los chakras en armonía. Si tienen miedo, empiezan a sentir algo raro, ven algo raro, párenlo porque hay una frecuencia interferente. Pero esto ya... O sea, a ver, que los seres oscuros pueden interferir cuando ustedes no son expertos, ¿ok? Esto es lo que pasa. Pero llamando a Miguel, pues vamos a tener una fuerza ahí, él seguramente va a acudir porque la intención es positiva. Y vamos a pedir, y vamos a tratar de visualizar, por supuesto, vamos a pedir que por favor a todos los seres que habitan ese lugar, esta casa, y que están atormentados, o a nuestro familiar que creemos que está en tormento, o que está atrapado de alguna manera, o a todos los que puedan estar ahí, que ellos estén accediendo, porque las almas acceden, a ser llevados, pues que puedan ser llevados hacia la luz. Y tratamos de conectar profundamente con ese portal. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Si tienen un buen poder de visualización, pueden mirar no solo que se llevan, por ejemplo, al familiar que estaba atormentado, sino que pueden ver de repente un montón de almas y que hasta te dejan una pequeña reseña de su historia rápidamente, de una manera muy fácil, entra en nuestras conciencias. Esto es algo que funciona como en la otra dimensión, que va mucho más rápido. Y después nosotros lo percibimos y no sabemos cómo percibimos la historia de esos que vimos. Pues inclusive podemos ver gente muy antigua que estuvo ahí, gente que a lo mejor no pertenece ni siquiera a ese país, pero están cruzando por ese portal. Podemos a veces tardarnos muchísimo cruzando un montón de almas. Que una vez que estamos estableciendo el contacto con la luz, no me hagan caso. Una vez que estamos estableciendo el contacto con la luz, ahí se van pegando un montón de seres, ¿ok? Y podemos ver que pasa un gentío y podemos liberar en cada una de esas visualizaciones bien hechas. No saben ustedes cuántas almas pueden ser liberadas. Además, almas que posiblemente en vida pudieron estar atrapadas por X circunstancia o su comportamiento o lo que sea, o sus miedos, por entidades oscuras, ¿ok? Y los mantienen en esa especie de
es lo que llamaríamos purgatorio, pero es como un inframundo, ¿ok? Ahora, que ustedes me digan, ¿podemos pasar a las entidades oscuras? No, no, para nada, esto es otro trabajo, ¿ok? Lo que le vamos a pedir, ya hablaríamos de esto en otro momento, porque esto ya es más fuerte, enfrentarse a entidades oscuras. Muchos de ustedes no están ni siquiera ni preparados y posiblemente también les llene de miedo, ¿no? Lo que vamos a hacer es, una vez que cerramos el portal, que ustedes ven que los ángeles dicen, ok, hasta aquí, ya entró el último y se va, y ustedes quedan con una alegría, tienen que sentir una alegría fuerte, como si se acabaran de tomar un vaso de agua en un calor gigante. Por ejemplo, ese refrescamiento de chakra, eso van a sentir. Y van a sentir a veces muchas emociones. Posiblemente se conmoverán con las historias de algunos que van a pasar y se las van a contar rápidamente. No se van a detener, pero ustedes van a saber la historia Es muy interesante el trabajo, ¿ok? Cuando se haya cerrado el portal, pídanle a Miguel, a Gabriel o a Israel que por favor selle su casa. A ver, vamos a visualizar sobre todo la luz azul de protección como una rejilla magnética, así como es la flor de la vida, más o menos esa geometría. Imagínenla alrededor de su casa, o simplemente una rejilla de cuadritos, imagínenla incandescente alrededor de su casa, ¿ok? Y si ustedes me dicen, ¿qué pasa si hay una entidad oscura dentro de mi casa? Bueno, ya esto es un trabajo que tendríamos que hacer con, por supuesto, tus diosas o el arcángel Miguel. Las entidades oscuras no van a atravesar ese portal, porque eso no está hecho para ellas. Lo normal, lo que yo hago es otro tipo de trabajo donde agarro las entidades oscuras y las expulso y las mando a otro sitio. Pero ya esto es otro tipo de trabajo que no les recomiendo que se metan en camisa de 11 varas, porque a menos de que tengan alguna experiencia ya con entidades oscuras y no les dé ni miedo ni aprensión luchar contra, hay muchos aquí que pueden saber hacerlo, ¿ok? Pero las entidades oscuras se expulsan hacia otra parte y muchas veces no es tan fácil como cuestión de una hora, un día, como pasar a las almas. Pasar a las almas es mucho más fácil. A veces pueden hacerlo, si ustedes sienten que siguen llegando almas, una vez al mes, 2 veces al año, no sé. Cuando ustedes sientan que hay fantasmitas, ¿okay? O cuando llegan a un lugar que está cargado, lo pueden hacer, aunque no sea suyo el lugar. Háganlo porque no están haciendo daño, no están infringiendo ninguna ley y solo van a pasar aquellos que quieran pasar y que estén de acuerdo con esto, ¿ok? Así de simple y de sencillo es ayudar a pasar a las almas. Hay otros métodos, por supuesto, pero no nos vamos a poner aquí a complicarles la vida a ustedes. Este es uno de los más sencillos, así que vayan practicando visualización con los arcángeles del portal de luz y háganse un portal de luz en su casa. A medida que uno lo hace, a medida que uno lo pide, de alguna forma se forma esa energía allí y ya es prácticamente como que los muerticos que entren, muertico que va a ver la luz. Es más, van a venir porque están viendo la luz. Cuando uno de alguna forma va haciendo ese vórtice, es como cuando tienes un altar, que se va haciendo un vórtice energético de luz, digamos, donde tú tienes esa conexión, se abre el vórtice de conexión con los dioses. O con tu guía o con lo que tú quieras que tienes ahí, es más o menos lo mismo. Entonces practiquen el portal de luz para que la casa no se le llene de espectros, sobre todo si está en un lugar energéticamente duro o si tienen lo que yo llamo la línea fantasma, o tienen una persona como yo en su casa, aunque las que son como yo, hay personas que están inconscientes, saben que tienen estos dones pero no saben manejarlos. Yo soy una persona vórtice. Yo voy destapando los agujeros por donde voy, van saliendo los géiseres de fantasma y de locura y se me vienen todos detrás. Así, pero bueno, yo sí sé liberarlos, ¿no? Entonces, bueno, en cualquiera de estas circunstancias, esto es un ejercicio fácil para ustedes y pueden ir practicando, ¿ok? Después me dicen sus resultados, ¿ok? No nos vamos a extender mucho en cada una, porque si no, no llegamos, ¿no? No llegamos. Vamos a ver, lo segundo que les expliqué es lo otro. Cuando nosotros tenemos un culto, ¿ok?
sobre todo los cultos que son fuertes, en los que uno ha hecho, digamos, un tipo de pacto, ¿ok? Porque podemos empezar. A ver, digamos, ofrecimos nuestra devoción y nuestra vida, porque somos unos emocionados locos. Nos gustó, por ejemplo, miren, un espíritu de la, no sé, nos hicimos babalao, nos hicimos el santo, nos metimos de lleno en el espiritismo y nos consagramos a María Leonza. Nos metimos de lleno y vamos con Pomba Gira o Yemayá. O sea, son espíritus fuertes. Eleguá, Changó. Estoy hablando de unos que son bastante conocidos para todos ustedes. San Muerte, la Santa Muerte. Saben que son distintos, ¿verdad? Cualquier santo, cualquier espíritu egregórico. Porque hay espíritus que no son espíritus como tal, sino son un egregor. Incluso les voy a decir, los mismos dioses, ángeles y... No, los ángeles no. Los mismos dioses, santos, tienen distintos egregores. Déjenme decirles. Y esto es algo muy interesante, que pueden contactar los brujos, depende de su nivel energético. Por ejemplo, Hécate, vamos a ponerles un ejemplo. Hécate es una diosa profundamente fuerte y tiene un egregor enorme, pero tiene varios egregores, ¿ok? Por eso es que muchos canalizadores dicen, pero es que, ¿cómo tú dices que Hécate es así de dulce? Eso es mentira. Bueno, para empezar, yo no he dicho que Hécate es un dulce de coco. No, nunca se los he dicho, ¿verdad? Pero bueno, más o menos interpretan que la diosa no puede ser tan dulce, que es peligrosísimo llamar a una diosa como Hécate. Claro, ¿cuál es lo que contactan ellos? Hay un egregor de Hécate, del miedo, del terror que se le tenía a Hécate en los tiempos antiguos. Pero la primera Hécate, el primer culto, no era una diosa horrorosa. La original, no, ¿ok? Sí, una diosa portentosa de la justicia, una diosa increíble, la diosa de la magia y la brujería, por supuesto, pero tiene un egregor que da miedo, un egregor que la gente llama el de la mano izquierda, el oscuro. Y posiblemente, evidentemente que no es Hécate en sí, pero es una creencia que se ha formado de tantos que han orado a esa forma de la diosa, y resulta que cuando la están canalizando no es la diosa en sí. Es un egregor de la diosa, creado por tantos adeptos que creyeron que la diosa tenía ese aspecto tan terrible. Así como si creen que Hécate, por ejemplo, es una diosa... a ver, hay unos que tienen algún concepto errado de que Hécate es una diosa así muy santa, tal vez, por ejemplo. Es muy raro, pero se encuentran. Esto ya sería otra forma egregórica, por ejemplo, ¿no? Pero más que todo está la forma maligna de Hécate y la forma real de Hécate, ¿ok? Sí, entonces, esto lo tiene que aprender el canalizador. ¿Con quién te estás comunicando? Ya les estoy complicando la vida otra vez, ¿verdad? Siempre les he dicho que el mensaje se siente acá. Si no se sienten bien con el mensaje, hay algo que no está bien. También lo tenemos, por ejemplo, con el ejemplo de Lucifer, ¿ok? Ustedes saben el montón de egregores satánicos que han satanizado a Lucifer durante tanto tiempo. No hay uno, hay varios. ¿Cómo sabes tú que es el verdadero Lucifer? Por su energía, por supuesto, claro está. Entonces hay algunos por ahí a partir del video que hice el domingo. Dicen, sobre todo hombres, las mujeres no. Las mujeres somos mucho más canalizadoras, definitivamente. De hecho, pienso que siempre debe ir compartido, por ejemplo, una investigación paranormal. Siempre tiene que haber una vidente mujer. 2 videntes mujeres, el poder es increíble. Y los hombres que canalizan o dan la fuerza distinta, que es un equilibrio, ¿ok? Siempre debería haber uno o 2 hombres y 1 o 2 mujeres para toda investigación paranormal o defender una casa, estos que hacen trabajo, siempre, ¿ok?
O uno y uno, como eran los Warren, ¿ok? Por ponerles un ejemplo. Entonces me dicen, no, tú estás contactando un Lucifer que no es. Sí, debe ser que yo no tengo experiencia en contactar a Dios. Yo creo que el que está contactando un Lucifer que no es, eres tú. Bueno, uno me lo escribió con decencia, otro se alebretó y se volvió loco porque es un poco fanático. Tienen que tener en cuenta que a Lucifer se le ha visto desde siglos y siglos. La iglesia se ha encargado, los mismos humanos se han encargado de decir Lucifer, Satán, Lucifer el diablo, Lucifer lo oscuro, la maldad, la sangre, los rituales. Tienen que entender que evidentemente tiene varios egregores Lucifer. Por eso es una de las características en que el real, el verdadero, le cuesta presentarse, pues yo se los dije, por la frecuencia en que ustedes están vibrando, ¿ok? Así que traten de escuchar bien ese video de Lucifer para que vean que Lucifer no es nada de esto y puedan contactar la verdadera frecuencia del verdadero Lucifer, que es deliciosa. Pero hasta aquí le dejamos, ¿no? Ahora seguimos. Tienen diosas oscuras. Miren, como Hécate, como a ver, Lili, Kali, cualquier diosa que a ustedes se les ocurra fuerte, o dioses oscuros, santos, el que ustedes escojan que tienen. Pero supongan que ustedes llevan mucho tiempo con ese culto, pero algo en ustedes, y esto es un video que quiero hacerles más adelante. En nosotros evolucionamos cuando estamos en la magia, evolucionamos muchísimo. Y muchas veces ya hay cosas que no necesitamos, ¿ok? Y entidades a las cuales ya no nos sentimos afines. Fueron en su momento algo importante, pero tú dices, ya estoy listo, preparado para otra cosa, siempre más evolutiva. Es raro que nos volvamos para atrás. A veces si el alma lo necesita puede ser, pero normalmente vamos más allá, ¿ok? Entonces, incluso llega un momento que no necesitas ni siquiera un altar ni un ritual, ¿sí? Esto es comprensible, ¿no? Por eso hablaremos en un video más profundo sobre esto, los niveles evolutivos y cómo va pasando esto. Me dicen si les llama la atención y lo hacemos. No me digan nada, yo igual lo voy a hacer. Ok. Bueno, brujito, ustedes dicen, ¿cómo hago para yo dejar a este ser? Ustedes se dan cuenta de que están tratando de empezar otro culto y sienten una culpa horrible. Las mismas religiones, la católica, la evangélica, a ver, cualquier tipo de culto que ustedes tengan, budismo, cosas, ustedes se sienten que están dejando al otro y los van a castigar, porque este inconsciente que llevamos nosotros perturbados del castigo, lo llevamos desde siglos atrás, de generaciones. Para todo creemos que nos van a castigar. No es así, pero ciertamente un dios, una entidad, cualquier culto, no se puede dejar de un momento a otro, ¿ok? Es como si tú estuvieses, te vas a hacer vegetariano. Tú no lo puedes hacer de un momento a otro porque te enfermas, por poner un ejemplo en físico. ¿Cómo tendrías que hacer para dejar una deidad tan fuerte como una diosa oscura? Y cambiarte, por ejemplo, yo quiero comenzar con Brigitte, que es una diosa solar, supongan. O quiero irme con las diosas féricas, que son mucho más suaves. Ajá. O quiero dejar a las diosas féricas, son más fáciles de dejar, por supuesto. Las diosas suaves son más fáciles, ¿sí? Establecemos vínculos menos... A ver, es más sencillo, por su característica de diosas, ¿ok? Pero casi todo lo que signifique brujería, y sobre todo brujería profunda que nos mete en nuestras sombras, es más difícil. Entonces, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que colocar a la entidad, al ser, al dios o a la diosa, que ya tenemos que estar claro qué queremos, ¿verdad? No vamos a dar el salto ese cuántico hacia otro dios sin saber, primero colocándonos frente a la imagen de ese dios santo o ser que ustedes van a rendir culto. O si es una iglesia, una cuestión, párate ahí, siente si eso te va a dar a ti lo que realmente tú necesitas a tu alma en este momento. Percibe, abran su radar cósmico y su plexo solar, no me canso de repetirlo.
¿Sientes que eso es? Perfecto, vamos a echarle pierna, pues uno tiene que atreverse a ir hacia lo que tu alma te está diciendo, vaya, vamos ahí porque allá hay lo que aprender. Que pases ahí 1 año o 2 y después te quieras ir, perfecto, esto es tu camino. Que pases toda tu vida, es tu camino. Que tardes 1 mes y te vayas corriendo, es tu camino. Que le quieras prender candela a la iglesia y salir corriendo, es tu camino. No le prendas candela, pero no les recomiendo que le prendan candela. Bueno, que a veces nos provoca, ¿verdad? Yo en mi peleadera morrillana, ¿verdad? Sinceramente, me disculpan, brujito, pero es que... No me disculpen. Yo soy así, no me tengo por qué disculpar. Háganme el favor. Bueno, ok, estamos listos para lo que queremos. Bien, entonces vamos a colocarnos delante de la imagen que teníamos. Supongo que es Doña Hécate, que es bien fuerte. Lilith, por ejemplo, Candela, para deshacerse de ella. No le va a gustar mucho. Diosas fuertes, espíritu fuerte, un Changó, por ejemplo, una Santa Muerte, no te va a querer dejar irte, por ejemplo. Vamos a ver. O sea, van a hacer lo posible porque sigas con ellos, ¿no? Ok. Ellos se apegan también a uno. Los dioses tienen esa característica. A veces nos quieren mucho, ¿ok? Sí. Como los humanos. Yo les he dicho que los dioses se asemejan mucho a los sentimientos humanos. Por eso a veces hay que recurrir a los espíritus de más luz cuando necesitamos otras cosas, porque son más objetivos y no tienen ese sentimentalismo humano. Los dioses tampoco tienen el sentimentalismo humano, pero son mucho más sentimentales. Fíjense que a ellos les gustan las ofrendas, les gusta que lo consientan. ¿Tú me entiendes, no? Ustedes me entienden, ¿verdad? Sí. Bien, unos dioses más que otros. Entonces nos paramos allí frente a esa imagen. La canalizamos como nosotros solíamos canalizarla, ya sea pidiéndole una oración, con sus velas, sus cuestiones, lo que sea. Le hacemos una carta de despedida, ¿ok? Así como cuando te vas a ir de un país, tienes que hacer una carta de despedida si tú vas a emigrar. Tienes que despedirte de tu país y tienes que hacer una carta al país donde te vas a ir para que seas bien recibido. Dato extra aquí. Es que hay tantas cosas que podemos hablar. No hagan eso de irse como locos, porque hay una cadena. El que lo haya hecho como loco también pueden aplicar esta técnica para deshacerse de esa cadena si no quieren volver y establecerse y dar las gracias a la tierra donde están, ¿ok? Y a todos los ancestros que pueblan esa tierra. Que se me ocurrió de repente, sentí que tenía que decirse. Entonces le van a decir a ese dios y a esa diosa, haciéndole una carta muy hermosa que luego pueden quemar, ¿verdad? Después del pequeño ritual, sus palabras. ¿Por qué se quieren ir? ¿Por qué los dejan? ¿Por qué sienten que su camino es otro en este momento? Les dan las gracias por todo aquello que estos dioses o santos o lo que sea, o cultos les ha brindado. Y algunos cultos serán resistentes para que no los dejes, como el católico, como los cristianos, por ejemplo. Ese tipo de culto se va a resistir, pero no importa. A ustedes no les interesa, ustedes van claros en su objetivo y van a pedir ayuda y colaboración a sus ángeles y guías espirituales que están de acuerdo con su libre albedrío y los van a ayudar a cortar. Entonces nos separamos. Nos separamos, utilizamos otra vez la segunda visión. Si quieren de nuevo música, incienso para poder relajarnos, respiración. Hablamos con ese Dios o ese ser como si fuera nuestro amigo. Y vemos en qué parte de nuestro cuerpo estamos unidos. ¿Qué tipo de unión tenemos con ese Dios? Supongamos, a lo mejor nos sale una energía del chakra corazón. Estamos muy unidos por el chakra corazón con ese Dios. Con una energía, supongan, violeta. O sea, y a lo mejor esa energía se manifiesta como, miren, una goma. Es difícil de cortar porque la cortas y se vuelve a empatar, por ejemplo, ¿no? Hay ataduras o vínculos mucho más suaves, son hilos, simplemente se pueden cortar. Ustedes se van a imaginar o van a pedir a sus guías espirituales que corten con ya sea con una espada, con una tijera mágica de oro,
O sea, visualicen la magia, ¿sí? Todo esto tiene un acto mágico, un acto psicomágico. Y van a visualizar que cortan con permiso, con todo el amor del mundo, ese vínculo. Hasta que no lo vean, que ese vínculo vuelve esa energía a ese Dios y la energía vuelve a ustedes. Se despiden en paz y se cierra aquello como si fuera una cortina de un telón. Ven que ese Dios o esa diosa o ese ser parte de sus vidas y realmente accedió. Entonces, hasta que esto no pase, no pueden comenzar con el otro culto, porque ustedes pueden pasar varios días cortando el vínculo, porque el amor son varios, con ese otro ser que tenían. Y más si, por ejemplo, le ofrecieron pactos o sacrificios, o pactos de sangre, o sacrificios de animales, un montón de cosas, es mucho más difícil. Yo que les digo que una vez yo, por mis andanzas y curiosidades de la vida, me dejé hacer unos trabajos por unos santeros, ¿ok? Porque yo quería, bueno, yo les dije que yo soy una investigadora total. Con todo respeto, que son amigos míos, muy lindo, chévere, perfecto. Yo me dejé poner nada más que la pulserita, ¿ok? Me dejé que me hicieran un trabajo de velas y baños y cosas con flores y todo lo que tú quieras, por una cosa que yo quería. Y una consulta, que me pareció muy interesante. Y me dejé poner una pulserita de esa verde y amarilla. Bueno, yo empiezo a sentir que aquello me lo quiero rascar, aquello es una locura. Pues claro, el mismo padrino Babalao me dijo, es que tú no perteneces a esto, pero bueno, vamos a hacerte el trabajito suave. Te voy a poner tu pulserita de protección, eso no te va a pasar nada, no te va a pasar nada, que yo se me puso rojo. Y una pulserita que es de plástico, ustedes saben, ¿no? Pero consagrada. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué? Vamos a... Y yo no tenía vínculo con eso, realmente no me vinculé, pero fíjense ustedes lo que pasó. Cuando yo me voy a la naturaleza, me fui a la naturaleza, me fui con una me fui con mi ángel guardián. Yo digo, me la voy a cortar con todo el permiso, hice un hoyito, hice una ofrenda, les dejé ahí unas ofrendas a los espíritus a los cuales yo sabía que habían consagrado esa pulserita. Uno de ellos era el Eguá, por ejemplo, ¿verdad? Y el otro era Changó. Y había otra diosa, había una diosa, eran como un trío a los cuales habían rezado. Oshun. Sí. Bueno, pero fíjense lo que yo vi. Cuando yo hago así, ¿no? Que ya estoy preparada, dije lo que tenía que decir, pipum, pipán, con todo permiso, le dije, yo discúlpeme, yo no pertenezco a esta religión, yo me dejé poner esta protección, pero en verdad estoy diciendo una mentira, no voy en concordancia con mi alma y ustedes lo saben, ¿ok? Y nunca les voy a rezar, ellos me dieron un coco, una cosa que yo tenía que poner para el guay, que le pusiera juguetes y carritos, y yo no voy a hacer esto. O sea, me lo dieron como para que me hiciera pues el favor, la protección y que no me iba a costar nada. No, es que no voy con eso, lo siento, sorry, no me vibra. Yo lo hice por experimentar, ¿ok? Me lo corto en la naturaleza, ¡pum! Y ustedes no saben lo que he visto, aquello era. Y eso que yo no estoy unida a ese culto realmente, fue algo que me llevó a la experimentación nada más. Cuando lo corto, lo meto en tierra, veo como de mí sale una goma negra, pero extendida en todo el cosmos. Era algo que es muy grande, la fuerza de ellos es súper grande. Y con todos los ahijados y seres que tienen a ver, que los protegen con estas cosas, es una energía, es oscura. Me perdonan, discúlpenme, pero es oscura, no es clara. Tampoco es que es demoníaca, no, pero es bastante oscura. Un poco entre oscura y es como yo lo llamaría como un hule pero transparente, es como una goma transparente, y aquello no le gustó mucho que yo hiciera eso, sentí como un latigazo y aquello se salió y aquella nube oscura, digamos, era muy lisa la energía, no era perturbadora, no, pero era muy potente, es lo que pude sentir. Se recogió, se metió como dentro de un agujero, o sea, digamos, en el cielo, y se perdió. Porque bueno, lo hice en ley. ¿Qué podían hacer? Enterré la pulserita, les di las gracias, una ofrendita, les puse leche,
me olvidé sus piedritas y ahí lo dejé en la montaña, ahí se quedó el culto. Que no llevé ningún culto. Esa protección, esa unión a esos seres no me correspondía. Fíjense ustedes, con algo que no le corresponde a uno, que no me gustó y que no sentí ninguna afinidad, y con todo eso estaban atrapándome a través de aquí. Tenemos un vínculo porque dejé que me la pusieran. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando tenemos un Dios y hemos tenido un culto por mucho tiempo, por supuesto que esto es más fuerte. Entonces, para poder sacarlo, tenemos que pedir un buen permiso, hacer nuestra carta, ¿ok? Si el vínculo, mientras más fuerte, más tenemos que ponerle empeño. Lo ponemos, nos despedimos de ese Dios y esa diosa, ¿verdad? Le decimos que vamos a desmontar su altar con permiso. Estas cosas las vamos a limpiar con un poco de incienso, metidas ya en una caja, luego de haber pedido, haber rezado, haber prendido su velita, para despedirlos, no unas velas grandes, unas velitas de té, para el pequeño ritual de despedida, ¿verdad? Y se pueden bien. Si ustedes no tienen a quien regalárselas, que realmente tenga ese culto, que las pueda limpiar y colocarlas en su altar, que les apuesto que hay más de uno que les encantaría tener esa imagen, pues, y que a lo mejor no tienen ni con qué comprarle, ustedes pueden regalárselas. La persona las limpia, hay muchas maneras, y colocarlas en su altar, porque no es un regalo, ¿ok? Ustedes le quitan toda su energía y meten las imágenes en una cajita con respeto, y si no, pues las entierran, ¿ok? Sin la caja, bueno, si es ecológica no importa, pero no vayan a meter cosas en la tierra de plástico ni nada de esto, pero pueden guardar las imágenes. Esas imágenes son de yeso, no pasaría nada, son de biodegradable al final con el tiempo, son de piedra, o son de, no sé, de qué están hechas, de madera, no pasaría nada meterlas en la naturaleza. Si no encuentran a quién dárselas, no las dejen tiradas ni botadas, ni las boten a la basura. A menos de que sea algo perturbador, malo, ahí sí podrían botarlas en la basura. Aunque siempre meterlas debajo de la tierra funciona, ¿ok? Pero esto no estamos hablando de entidades malas, estamos hablando de cultos, de lo que ustedes se tienen que deshacer. Entonces cortan el vínculo, esté donde esté, y luego, una vez de cortada, primero hablan, hacen su carta, la ponen, hablan, cortan el vínculo, queman la carta que le hicieron y guardan con mucho respeto las imágenes y sustituyen de una vez. Ya tienen que tener imágenes listas donde van a comenzar su nuevo culto y no recordarse más por mucho tiempo del otro culto. Tenemos que desprendernos mentalmente, ¿ok? Es importante. Bueno, acaba de llegar la loca de las montañas, la cabra lunática, la vikinga poderosa. Tengo aquí para que le salude. Fui para Montserrat, la montaña mágica. Todo el que tenga la oportunidad o viva en Barcelona de ir a Montserrat tiene que hacerlo, porque es una montaña mágica. Resulta que tú vas con un pedido, la subes a modo peregrinaje, caminando, no en el teleférico, no en la cremallera, a pie, con tu sudor y esfuerzo. Sudor y lágrimas. Sudor y lágrimas. Pues subes con tu deseo, se lo puedes llevar a la cueva de Montserrat, escribirlo en un libro de bitácoras muy bonito que hay, o si no, simplemente subes al monasterio con tu deseo y luego te concentras, te conectas con la montaña y lo pides fuertemente y se te cumple. 100% garantizado, porque se me ha cumplido todo. 100%. Ay, hoy le llevo un deseo a esto. ¿Pediste por mí? Más te vale, más te vale. Y bueno, aquí reportando desde la casa de la witch. Cambio fuera, adiós. Ah, que los quiero mucho. ¿Qué más? Nuestra Piper. No la alteres, que me tiene loca. Adiós. Piper hoy me tiene loca y está descansando, por eso la dejé ahí. No, me ha mordido la mano durante todo el día. Me tiene un callo. Bueno, ok. Entonces esta es la manera correcta de, con todo respeto, cortar los vínculos para que no haya problemas. Ya me despeiné toda. No haya problemas con
dejar un Dios e incluir otro, o dejar una deidad e incluir otra, ¿ok? Todos dentro siempre de las leyes, ¿ok? Mientras más fuerte el Dios, más trabajo tenemos que hacer. A veces, como les digo, varias veces, hasta que por fin veamos que se desprende y se va, ¿ok? Que nos deja, por fin, porque hay unos que son mucho más difíciles, ya les dije, ¿verdad? Esto es un trabajo. Ahora, vamos a hablar de los vínculos humanos, negativos o tóxicos, o que simplemente, por ejemplo, fíjense, nosotros a lo mejor nos quedamos, tuvimos una pareja, supongan, ¿no? Y de alguna forma nos separamos, pero no nos odiamos ni nada, sino que uno se separa, pero sigue siendo muy amigo de esa persona. Y tú sientes como que de alguna forma tú dices, pero ¿qué pasa? Yo no tengo pareja y esa persona tampoco. Le estoy dando un ejemplo que se puede dar mucho. Podemos mirar ahí qué pasa, qué vínculo estableciste o qué pacto estableciste con esa alma, que no te deja seguir avanzando hacia conseguir una pareja nueva, ¿ok? De alguna forma esa persona podría seguir siendo tu pareja espiritualmente, para que lo sepan. Por ejemplo, amistades tóxicas, ¿ok? Estas amistades que no se van de la vida de uno, que uno no sabe cómo te gustan y no te gustan, te roban la energía, te hacen cosas, pero uno sigue ahí clavado. Ahí hay un vínculo que se estableció energéticamente, puede ser de esta vida o de otros, ¿ok? Esto hay que verlo urgentemente porque son altamente tóxicas y capaces algunas de depredarte, incluso tu prosperidad. Da miedo, ¿verdad? Pero pasa. Te pueden dejar en la nada con su energía, depende de lo fuerte que puedan ser. Los vínculos tóxicos hay que cortarlos. Ahora hay vínculos positivos, pero que también uno dice, algo pasa, es que yo siento, como les digo, de esa pareja que se quedó siendo amigo y no puedes avanzar en el amor, ni esa persona tampoco, ahí se quedó algo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con, miren, es que puede pasar con parejas, con amigos, con hermanos, con padres, con madres, que no quiere decir que ustedes se separen de su familia, no, pero a veces las familias son muy tóxicas y a veces hay vínculos que cortar que no son buenos para poder seguir cada quien una relación sana, ¿ok? A veces la madre o los padres establecen vínculos con los hijos tan potentes que no los dejan evolucionar, por ejemplo, también, ¿no? Ustedes saben eso, ¿sí? Pero bueno, que a ver, que los vínculos en la familia son más normales, pero igualmente ustedes hagan un croquis, o sea, anoten. ¿Quién consideran ustedes que hay algo raro en la relación con esta persona? O enemigos. Vamos a los enemigos, porque hay personas que ustedes dicen, bueno, ok, esto es un ser que me pusieron aquí al lado y no hace sino hacerme la vida imposible. Comenzó siendo mi amigo, mi amiga, lo que sea, y terminó siendo un desastre. ¿Qué es lo que te está uniendo que esa persona sigue ahí? Hay un vínculo energético que se estableció y no se ha cortado, ¿ok? Tal vez de mutuo acuerdo o tal vez de esa persona a ti o de ti a esa persona, ¿ok? Entonces, para poder cortar lazos energéticos con los humanos, obviamente que es mucho más fácil, ¿ok? Evidentemente que cuando la persona es muy fuerte o es bruja o alguna de estas cosas, es más difícil el trabajo. Pero para esto, por supuesto que vamos a obtener también la ayuda de nuestros guías espirituales, de nuestros seres asistenciales. Siempre lo vamos a poder conectar rápidamente. ¿Por qué? Estamos queriendo esclarecernos sobre lo que nos está pasando en nuestra vida porque queremos evolucionar. Entonces vamos a poner el ejemplo de un enemigo. Una persona que está en nuestra vida posiblemente pueda ser familia, pero es un enemigo. O una pareja que se quedó ahí dándonos hasta, bueno, el fastidio más grande del mundo. Vamos a ver, ¿qué pasa ahí? ¿Ok? Entonces,
lo que vamos a hacer es parecido a lo que hacemos con los dioses, pero en este caso sí vamos a utilizar, porque las personas nos conectamos con todos los chakras, ¿ok? Normalmente los humanos nos conectamos, estamos vibrando en el mismo plano y nos vamos a conectar con el cuerpo energético, con el cuerpo álmico y con el cuerpo emocional, con el cuerpo mental y con el físico, ¿ok? Dependiendo del tipo de relación. Entonces es más complicado, pero a la vez es más fácil. No hay que hacer una carta ni nada de esto, es simplemente tu voluntad. Aquí es tu voluntad. Pido a mis seres y guías asistenciales, a mis ángeles guardianes, a mis dioses y a mis diosas que me asistan en este proceso, porque ya es hora de cortar los vínculos. Tienes que hacer una gran conciencia de cortar estos vínculos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a visualizar, si quieren poner una foto de esa persona para poder visualizar bien o para luego después quemar, ¿ok? La foto, ¿sí? Una vez que sientan que todo pasó. Un velón violeta pueden colocarlo perfectamente delante de sus dioses que lo van a ayudar ¿ok? O sus ángeles. Ponemos por supuesto siempre nuestra música, nuestras cosas que nos ayuden a conectarnos. Y vamos a imaginarnos que vamos a tener esa persona delante de nosotros, ¿ok? Delante de nosotros. Y vamos a ir mirando chakra por chakra. Vamos a comenzar desde los pies, porque nosotros tenemos chakras en los pies, para que sepan, y en las manos también tenemos chakras secundarios. Vamos a ver, estamos conectados por los pies, estamos conectados por las manos, estamos conectados por las rodillas, estamos conectados por el chakra creativo y sexual, chakra raíz, estamos conectados por el ombligo, por el plexo solar, por el corazón, por el radar cósmico, por el chakra laringio, tercer ojo o chakra corona. ¿Por cuál de ellos estamos conectados? Estamos conectados por atrás, por la espalda, que tenemos todos los mismos chakras, o por delante, o ambos sitios. Tenemos que anotar todas las conexiones o tienen alguien ahí que esté ayudándolos y ustedes van diciendo: estoy conectada por aquí, por aquí, por aquí, porque puede que se les olvide. Ok. ¿Qué tipo de conexión tienen en cada chakra? ¿Cuál es el que está más fuertemente amarrado? ¿Ok? ¿Y qué está generando? Sería perfecto. Por ejemplo, ¿qué distorsión está generando en mi vida esta comunicación y esta unión que tengo con esta persona? ¿O qué regalo tal vez? Porque a lo mejor no es para negativo, es para bien. Puede haber algunas conexiones en positivo, pero algunas que no. ¿Ok? Pero por general, cuando alguien está conectado en negativo, es en todo en negativo. Entonces, pues vamos haciendo conciencia de ello, lo vamos viendo. Nuestros guías nos muestran cosas y nos hacen percibir en ese otro mundo donde entramos con esa segunda visión, o ya sea en estado alfa o realmente en viaje astral. Entendemos muchísimas cosas y tenemos que anotarlas apenas lleguemos aquí. Otra vez entramos en conciencia porque olvidamos mucho. Lo que tenemos que hacer es ir. Si el trabajo es de varios días, se hace de varios días, porque con las personas es más difícil. Sobre todo si esa persona te está haciendo brujería, si esa persona fue tu pareja, porque las parejas cuando se unen físicamente, sexualmente, todos los chakras se unen, toda la energía de él con ella y ella con él, o él con él o ella con ella, o lo que sea. Se unen, o sea, dos cuerpos se unen, esa es la unión más increíble que existe. Ahí se empegosta todo lo que puedan empegostarse, se mejora todo lo que puede mejorarse, se exalta todo. Los chakras se unen así como un montón de hilos de todo tipo. Esas son las relaciones más difíciles de cortar, las de pareja. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar por una persona, no nos enrollemos, porque pueden haber varias. Vamos haciendo el trabajo, vamos viendo, aprendiendo además de todo a canalizar. Sí, porque esto es canalización, ¿sí? Y ayuda de los dioses y los guías espirituales. Y vamos cortando, ¿ok? Hasta que no veamos que se cortó por completo un chakra, no lo dejamos tranquilo. Vemos hasta dónde el trabajo lo podemos hacer ese día, porque hay veces que es muy cansón y tenemos que descansar. Nos recargamos y volvemos. ¿Ok? Puede durar 3 días, una semana, hasta un mes trabajando con esa persona, depende.
hasta que por fin veas que la persona se desconectó de ti. Entonces, esto también les va a servir para cuando hay un espíritu oscuro que los ha perseguido, por ejemplo, durante mucho tiempo, siempre lo tienen metido en la casa. Conéctense con ese espíritu y vean qué los está uniendo al espíritu, qué tipo de material, qué tipo de sensación, qué tipo de olor, qué tipo de color. Y pueden hacer lo mismo, por supuesto, cuando son espíritus oscuros, asistidos por sus dioses, guías espirituales y ángeles. No se me vayan solos, por favor, ¿ok? A menos de que ya sepan usar el fuego de su alma, que es un poco difícil de saber usar. Bien, brujitos, espero que este video les sea de mucha utilidad, ¿ok? No es tan largo, pero creo que es muy importante que sepan trabajar con esto y les va a ayudar con su canalización a desprenderse de muchos lazos y vínculos innecesarios y a poder continuar sus caminos sus caminos de evolución y de vida sin lastres, ¿ok? ¿Ok? Todo tenemos que hacerlo correctamente. Despedidas y comienzos, todo, ¿ok? Hasta cuando nos vamos, miren, de un piso que tenemos poco tiempo, despídanse, den las gracias al nuevo donde van a entrar, den las gracias al elemental, bendigan ese lugar para que sea todo en bien, siempre, igual cuando entran a la montaña, al mar, a cualquier sitio, deben respetar a los elementales, a los ancestros y a todos los seres que están en ese territorio y pedir permiso, siempre para que les vaya bien y no les pase nada, ¿ok? Miren que nada de esto es, aunque ustedes no lo vean todos con los ojos que podemos verlo, los psíquicos, existe todo un mundo que está más allá, ¿ok? Y aquellos que, bueno, se utilizan sus psicotrópicos o sus droguitas, que empiezan a ver un montón de cosas, bueno, eso que están viendo, eso es parte del verdadero mundo. Lo que pasa es que se pueden conectar con el astral bajo, con el astral intermedio o con el otro o con otras cosas. Normalmente se van a conectar con seres de bajo astral, pero esto existe, lo que ustedes vean en este tipo de viaje y transporte. Lo que pasa es que no es la manera, porque al no tener la conciencia no nos podemos defender de nada. Pero cada quien busca su sabiduría de la forma en que puede, ¿ok? No lo recomiendo, pero el que lo quiera hacer, bueno. Estamos en todo el derecho de experimentar para poder aprender. El que no experimenta no aprende, ¿ok? Entonces, brujitos, cualquier pregunta que tengan me la hacen. Y por supuesto siempre les extiendo mi invitación a todos aquellos que no sepan deshacerse de vínculos negativos, que no sepan cómo hacer este tipo de cosas, me preguntan, yo los puedo ayudar. Siempre, sobre todo con las casas que tienen espectros, demonios, espíritus negativos y no sepan ustedes cómo deshacerse, si se les va de las manos mucho más fuerte. Bueno, yo lo sé hacer y hay otras personas que también lo saben hacer, aunque no son tantas, pero sí hay. No es lo común encontrarlas, pero sí hay, ¿ok? Bien, brujitos, se les quiere mucho, espero que la información les haya servido. Y quería decirles algo más, pero se me fue. Así que no se lo tenía que decir. Besos y abrazos.